¿Qué mérito tiene sonreír a quien te alaba? ¿Qué mérito tiene ayudar si tienes tiempo? ¿Qué mérito tiene ayunar cuando es precepto? ¿Qué mérito tiene bendecir a mis amigos? ¿Qué mérito tiene hablar sin ser el perseguido? ¿Qué mérito tiene orar desde el sofá? ¿Qué mérito tiene comulgar y nada más? Y nada más. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos y amaos unos a otros. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos y amaos unos a otros. ¿Qué mérito tiene prestar a quien pagará? ¿Qué mérito tiene escuchar a quien no volverá? ¿Qué mérito tiene acompañar con hora de ida? ¿Qué mérito tiene asegurarse antes la vida? ¿Qué mérito tiene perdonar solo en palabras? ¿Qué mérito tiene apostar por los que ganan? ¿Qué mérito tiene dar, pero calculando? ¿Qué mérito tiene hacer el bien, pero juzgando? Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Sed misericordiosos y amaos unos a otros. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Sed misericordiosos y amaos unos a otros. Unos a otros. Buenos días, Dios les bendiga. Es un privilegio, un placer y un honor poder entrar a tu casa en este día para compartir un tiempo de reflexión en torno a la palabra de Dios y en el caso de hoy para poder participar también de la experiencia de la comunión, de la Santa Cena, por lo cual te invitamos a que puedas preparar allí en tu hogar un trozo de pan o algún alimento similar y una copa de vino, de jugo de la vid o de alguna bebida que para ti pueda ser significativa en este momento de compartir haciendo memoria de Jesús. Como decíamos, vamos a hacer comunión y si prestamos atención a las palabras de la canción que escuchamos al iniciar, tiene preguntas fuertes esa canción. Dice, ¿qué mérito tiene orar desde el sofá? ¿Qué mérito tiene comulgar
y nada más. Y repite, y nada más. Seguir a Jesús tiene mucho que ver con ese mucho más que debe haber más allá de las prácticas y las formalidades de la vida de la fe. Tiene que ver con misericordia, tiene que ver con amor y con un amor manifestado hasta el extremo en la comunidad, hasta el extremo del servicio, hasta el extremo de la búsqueda de la justicia. Estamos justo hoy que grabamos este video, que compartimos contigo, 20 de septiembre, haciendo aniversario y memoria de lo que sufrimos en la isla de Puerto Rico cuando pasó el huracán María, un huracán rondando la categoría 5, que causó tanta destrucción y miles de muertos. Y nosotros tuvimos que expresar la solidaridad con lo que teníamos y con lo que no teníamos, y salir a remangarnos, ¿verdad? Y a servir con cómo estábamos, con lo que teníamos. Con nuestra fragilidad en medio del dolor, con nuestras carencias, servirnos unos a otros y experimentar la belleza de poder ser solidarios y estar juntos en un tiempo difícil. Aprendimos cosas que habíamos olvidado quizás, o que estaban un poco escondidas cuando teníamos esa vida tan normal. Y hoy celebramos entonces comunión, porque queremos celebrar esas experiencias de comunión muy concreta a través del servicio, y lo hacemos de manera bien real a la vez que de manera virtual, y en ambos casos afirmamos un contenido central de la fe, y es que somos uno, que somos una familia en Cristo, y que por su llamamiento hemos sido recibidas y recibidos dentro de un cuerpo que es mucho más amplio que cualquier frontera o cualquier límite que nosotros nos podamos imaginar o estructurar. Somos un cuerpo en el seguimiento de aquel que nos enseñó a dar sin esperar nada a cambio, sin juicios, haciendo el bien, amando porque hemos sido amados y amadas primero por Él. Así que reunidos hoy de esta forma en un solo cuerpo, aunque dispersos por el mundo, sentimos la unidad que nos da a participar de ese mismo espíritu de la solidaridad y de la vida que movía e inspiraba a Jesús. Eso es lo que nos moviliza a seguir los pasos de Jesús en nuestro tiempo. Y seguir el espíritu de Jesús es seguir un espíritu que va a contramano del espíritu de este tiempo, de este mundo en el que vivimos. De alguna manera, ese espíritu que nos llama al seguimiento a Jesús nos invita a ser visible de este lado de la historia, una comunidad nueva, con una lógica, como decíamos, muy diferente de la del mundo en el cual vivimos, porque la lógica del reino es totalmente opuesta a la lógica de lo que podríamos llamar el imperio. Y por qué no decirlo, es diferente también a la lógica de todo lo que representa en el tiempo de Jesús el templo, con su rigor, con su apego a las formas, a la ley. Y bueno, eso también quizás tiene consecuencias sobre cómo hoy interpretar la comunidad de los seguidores y los seguidores de Jesús. Lo cierto es que lo que quería remarcar es que la lógica de Jesús va a contramano de la lógica del imperio, porque es una lógica de la comunidad, es una lógica del bien común, del apoyo mutuo, del servicio a las personas en necesidad, de compartir lo que se tiene para mejorar la vida de la otra y del otro. Y esa no es la lógica que impera en el imperio, en el mundo. Es la lógica del individualismo, del sálvese cada quien como pueda, es la lógica del triunfo del más fuerte, del poderoso que vive del débil y se come a los más débiles. Por eso, quienes seguimos a Jesús afirmamos, o debiéramos afirmar, una lógica diferente, una lógica que resiste, que resulta entonces
fresca y vivificante para aquellas y aquellos que pensamos que otro mundo es posible. Hoy estaremos leyendo algunos versos de Filipenses en el capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, pero los vamos a ir leyendo de poco en poco, reflexionando sobre lo que significa en este tiempo afirmar comunión y comunidad en medio de la pandemia. Filipenses 2, 1 a 2, nos invita a nosotras y a nosotros a tener las mismas actitudes que tenía Cristo. Dice en esta versión tan bonitamente redactado: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Qué bonita manera de plantearlo en las palabras del apóstol Pablo a esta comunidad de los filipenses. Son palabras desafiantes a los habitantes de aquella ciudad de Filipos, que otrora era la capital de Macedonia. Como comunidad de fe, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos consuela? Es una pregunta profunda, especialmente en el contexto de aquella ciudad rodeada de minas de oro, una ciudad muy pujante a la que se le pregunta, en especial a los creyentes de esa ciudad, ¿qué es lo que a ustedes los mueve? Los mueve la pujanza de la ciudad, las minas de oro. ¿Qué es lo que los moviliza? ¿Qué es lo que los reúne? Y más desafiante es la pregunta que apunta a cómo eso que los une los moviliza, ¿verdad? ¿Nos movemos juntos o cada cual por su lado, separados? ¿Nos movemos cerca o lejos de lo que es la manera de moverse en la vida de nuestro Señor Jesús? La pregunta es, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Es una pregunta dura para la Iglesia. ¿Tenemos en conjunto, todas nosotras y nosotros, alguna comunión en el Espíritu? ¿Tenemos corazón tierno y compasivo como el de Jesús? En la comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús buscamos adelantar ese reino nuevo posible que Jesús nos enseñó con sus prácticas de la vida. Buscamos traerlo aquí, en medio nuestro, en la comunidad de los que siguen a Jesús, congregados o comunicados, cercanos o distantes ahora en el tiempo de la pandemia. Debe haber un espíritu que nos une, ese espíritu de Jesús que es lo que realmente nos hace personas. Por eso podemos expresar con Pablo que nos llenamos de alegría cuando ese espíritu nos mueve a poner la vida al servicio común, compartir los dones, las capacidades que tenemos, aquello que ha sido puesto en nuestras manos, ponerlos al servicio de la causa del reino de Dios y de su justicia, de la extensión del reino de Dios en términos teológicos. Esa es nuestra comunión y lo que nos llama a hacer en este tiempo, porque al así hacerlo afirmamos que el amor es el que nos mueve a buscar acuerdos, a trabajar juntas y juntos, con un pensamiento común dentro de la diversidad y con un propósito común que podría resumirse en adelantar el reino, como estamos diciendo, acercar la experiencia del reino a nuestra comunidad concreta, real y palpable, para que tengamos experiencias del amor, de la justicia de Dios ahorita mismo, aquí cerquita, entre nosotros. No en una utopía de un pensamiento sobre el reino solamente como algo por venir o algo en el aire etéreo, sino en la comunión de la fe concreta, donde tenemos la oportunidad de expresar el amor y el servicio juntos. Esta es nuestra identidad como seguidoras y seguidores de Jesús. Usted y yo somos parte
de un proyecto de vida y de salvación que Dios nos ha revelado a través de la vida de Jesús, y nosotros somos hoy no solo llamados a confesar que creemos en esto, sino a vivir. Somos nosotros, nosotras, no otros, que al sabernos amados por Dios, queremos servir juntas y juntos con alegría. Ser parte de esa iglesia confesante, comprometida, solidaria, concreta. Es nuestro anhelo de hacer real la presencia de Jesús en medio nuestro. Por eso seguimos a Jesús, no solo proclamando de labios, sino con acción, haciendo su presencia una realidad al amarnos, al servirnos y al acompañarnos. Creer la verdad no se trata solo de cosas de más allá, sino que se trata de cosas de más acá. Nosotras y nosotros con nuestras fuerzas, con nuestros cansancios, con nuestros dones y con nuestras limitaciones, con nuestros recursos y con nuestras pobrezas, somos las personas que Dios ha llamado a proclamar la esperanza de una práctica nueva del amor y la solidaridad en medio de este tiempo y también, por qué no decirlo, de este mundo y de este imperio. Las consecuencias concretas de pertenecer a la comunidad de Jesús están claramente descritas en la exhortación apostólica de Filipenses 2, 1 a 18 y en otros textos similares de las Sagradas Escrituras. Hay un llamado a bajar los postulados de la fe al cuerpo, así como traer los credos y las confesiones de la fe a la experiencia concreta de la comunidad. Y cuando decimos bajar los postulados al cuerpo, en realidad tiene que ver con elevarlos a la categoría de práctica, hacer real en medio nuestro aquello que creemos. Por eso inmediatamente en el consejo y la exhortación del apóstol Pablo a la comunidad de Filipenses, inmediatamente después de preguntarles si tienen un vínculo en el Espíritu de Jesús, vienen las advertencias, y dice el texto en el verso 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Sin embargo, esto no siempre sucede tan naturalmente, por eso la existencia de tantos llamados de atención a la iglesia de los primeros siglos. Las cartas del Nuevo Testamento están repletas de exhortaciones y llamados para que la comunidad cristiana regrese a las bases y a los fundamentos que nutren su identidad como constructoras de una comunidad nueva que Jesús ya nos anticipó, a la que Él llama reino. En el verso 4, Pablo dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense de interesarse en los demás. La mirada de la iglesia siempre está enfocada al otro, y al comparar nuestras iglesias con las expectativas del apóstol en aquella comunidad, nosotros seguramente podemos expresar la gratitud a Dios por sus bondades, por las provisiones que ha dado a la vida de esta nuestra comunidad de fe. Sin embargo, a la misma vez pudiéramos ser un poco más críticos y darnos cuenta que hay una clara distinción entre lo que es una iglesia cuerpo, una iglesia pueblo, una iglesia servicio, una iglesia relacional, una iglesia comunidad y lo que a veces es una iglesia meramente institución. Las distancias o las cercanías de nuestra experiencia de la fe respecto a las expectativas de Dios de esta comunidad se hacen evidentes al repasar los testimonios bíblicos. Calvino distinguía muy claramente entre lo que él diferenciaba como la iglesia visible, la que vemos, y aquella que es realmente la iglesia de nuestro Señor, que para nosotros es invisible. Nosotros no podemos decir qué de la iglesia es aceptable a Dios y qué cosas cambiar, aunque a veces tenemos una percepción sobre eso. Calvino marcaba la diferencia a veces abismal que hay entre esa iglesia que Dios está levantando y nuestras instituciones. Nuestras actitudes y nuestro corazón deben ser como el de Jesús, exhorta Pablo a la comunidad de Filipenses,
Y nos describe de paso cómo era Jesús, que era humilde, que era desprendido, que era servicial y que era obediente hasta el sacrificio. Filipenses en los versos 5 a 8 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Pablo primero se preguntaba: ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Y ahora remata con nuestro desafío: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Un mismo espíritu, una misma actitud, una fe concreta, una comunión real, contra la corriente, radical, novedosa, que termina en una cruz, justamente por ir en contra de la corriente. Hoy, en tiempos de virtualidad y de pandemia, debemos pensar seriamente hasta qué punto estamos haciendo visible la comunión con el Espíritu que movía a Jesús y con los valores de ese otro mundo posible al que Jesús llama el reino de Dios, que debe ser nuestro motor, que debe ser aquello que nos moviliza, que debe ser lo que rige nuestros valores de la justicia, de la honorabilidad, del respeto, de la búsqueda del bien del otro y del servicio a las personas en necesidad. Eso es a lo que Jesús nos desafía. Por eso un nuevo mundo es posible en la medida que vivimos en el Espíritu de Jesús. Dicen los versos 9 a 11, por lo tanto Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Por qué lo elevó al lugar de máximo honor si no es justamente por haber dado la vida a la construcción y a la proclamación de ese nuevo mundo posible? De alguna manera, Pablo le dice a la comunidad: en medio de un tiempo oscuro, brillen intensamente por Cristo. Esto es lo que dice el apóstol, porque solo desde la vivencia de la comunión cercana con Jesús y con quienes nos rodean podremos proclamar comunión con Él, pero también con los que están en cualquier otro rincón del mundo. Lo que resultaría imposible es estar en comunión con Jesús y no estar en comunión con la gente que nos rodea, mucho más cercano en este lado del mundo, en nuestro vecindario, en la familia, en la comunidad de la fe. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones, dice Pablo, cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El Evangelio no es una noticia en el aire, el Evangelio es buena noticia. Hay que encarnarlo en este mundo más cercano, allí donde se dan las relaciones con las demás personas, de forma real, concreta, visible. No podemos proclamar un evangelio de amor, justicia e inclusividad si a la misma vez no nos esforzamos en superar las rivalidades, las enemistades, los conflictos que tantas veces caracterizan las relaciones entre las personas. Pensemos en esto: no cambiaremos el mundo, no habrá paz ni habrá alegría si no aprendemos a hacer lo justo y a entregar nuestra propia vida al servicio del reino. Pensemos en eso mientras nos preparamos para participar de la comunión mientras escuchamos una inspiradora alabanza. Si el grano de trigo
Si el grano no da las suyas y su entrega es de mentira, no será fértil la tierra si no ablanda la semilla. El agua que empapa y besa el corazón de su vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, queda infecundo. Pero si el grano muere, da mucho fruto. Si el grano muere, da mucho fruto. No cambiaremos el mundo, no habrá paz ni habrá alegría si no aprendemos lo justo de entregar la propia vida. Haznos grano que enraíce con la tierra que germina. Haznos fecundos y plenos, haznos vida que da vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, queda infecundo. Pero si el grano muere, da mucho fruto. Si el grano muere, da mucho fruto. Pero si el grano muere, da mucho fruto. Si el grano muere, da mucho fruto. Amadas y amados, hoy celebramos la mesa y anticiparemos el reino. Recordaremos las palabras de Jesús aquella noche y también lo que dice la Constitución de nuestra Iglesia cuando resalta que alrededor de la mesa del Señor el pueblo de Dios está en comunión con Cristo y con todos los que son de Cristo, y ninguno ni ninguna será excluido por cuestiones de raza, de sexo, de edad, de posición económica, de posición social, por impedimentos, diferencias culturales o lingüísticas, o por ninguna barrera generada por la injusticia humana. Y a la vez, al venir a la mesa del Señor, los fieles y las fieles activamente buscarán la reconciliación en cualquier conflicto existente o cualquier división entre ellos y sus vecinos. Amantísimo Padre, tú eres luz para las naciones. Te pedimos que en este momento que hacemos comunión a través de este medio de gracia y de bendición, allá en cada hogar donde compartimos pan y bebida en memoria de Jesús, tú que eres la luz, venga, Señor, a iluminar nuestras oscuridades. Permítenos, Señor, que este pan y esta bebida que compartimos podamos tomarla en la unidad que da el Espíritu de Jesús, aquí, en cada casa y hasta los confines de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El viernes pasado, la comunidad judía celebró el inicio de un nuevo año, el 5781, en el calendario hebreo. Y una familia de amigos de la comunidad me regaló este pan jalá que preparan para las ocasiones especiales. Me pareció interesante poder compartir un pan de la tradición hebrea para compartir este tiempo de la comunión. Allá en tu casa, con lo que tú tengas, un pan, una galleta, yo te invito a que lo comas en comunión con el Espíritu de nuestro Señor Jesús, que se ofrece a la vida como un alimento, como un pan que llena todas nuestras necesidades. Ahora hacemos comunión en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Comamos todos de Él.
Y la copa de la bendición que agradeciendo bendecimos es la comunión en la sangre de nuestro Señor Jesús, vertida por su compromiso con la vida nueva de este reino por venir y por adelantar. Al beber de la copa estamos en comunión con la sangre de nuestro Señor Jesús, que es la luz de las naciones. Tomemos todos de él. Gracias, Señor, por los dones del pan y del vino compartidos en la comunidad de tu cuerpo. Te pedimos que así como hoy celebramos tu reino en medio nuestro, nos permita, Señor, seguir en esa experiencia de ir descubriendo tu presencia en medio nuestro, tu cercanía, cómo tu reino empieza a brillar en medio de las oscuridades de este tiempo. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Por todo esto, hermanas y hermanos, en el aquí y en el ahora de la vida, en el reverso de la historia, en la lógica del nuevo mundo posible que Jesús nos invita a promover, somos invitadas e invitados a hacer el bien a todos, a afirmar nuestra comunión y comunidad, a caminar contra la corriente que impera en el mundo y a discernir el mensaje presente en la palabra de Dios, en este caso en los últimos versos de Filipenses que hoy les comparto. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos y a hijas de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como una ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes es una ofrenda a Dios. Y quiero que ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes, dice la palabra de Dios. Que así sea y que brote la vida nueva, que se abran las semillas que Dios puso en nuestra tierra y que brote por fin, sin tregua, con 1000 colores, la vida nueva del reino posible, realizable en el Espíritu de Jesús. Que así sea, que Dios ilumine la noche y que la vida crezca. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Que brote la vida nueva, que se abran las semillas que tú pusiste en mi tierra. Que brote, Señor, que brote por fin sin tregua, que venza esa débil fuerza que germina aún con maleza. Que brote la vida nueva, que se alce de 1000 colores para todo el que quiera verla. Que brote, Señor, que brote, aun con cizaños sin ella, que crezca toda esa vida que se hace fuerte en tu espera. Y cuida mis brotes nuevos y riega cuanto florezca, que tu palabra alimente mi tierra y la vida crezca. Y cuida mis brotes nuevos y riega cuanto florezca, que tu palabra alimente mi tierra y la vida crezca. Y
y cuida mis brotes nuevos y riega cuanto florece.